Bien, y ahí la voy a ir llevando permitiéndola. Bueno, arrancamos. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Hoy estamos compartiendo una ponencia de doctorado. Ahora le voy a leer una semblanza del autor, del ponente. Esto es en el marco de el rescate de una imprenta siglo XX que arrancó su actividad por allá por los años 50. Estamos haciendo la investigación y la idea es que después ese espacio recuperado se transforme en un contenedor de actividades académicas y, y talleres y bueno, y por ahí tenemos que construir una agenda para nutrirla y así continuar el trabajo de preservación y de mantenimiento de esos espacios que son tan nutritivos y tienen tanta relevancia para la historia y para la identidad de la comunicación visual y sobre todo vinculados a hospitales que son singulares, ¿no? Porque no son comunes y realmente son longevas, tienen una tradición de muy larga data. Entonces voy a pasar a leer ahora una semblanza del ponente. Juan Pablo Herrera Pretelín estudió la licenciatura en Diseño de Comunicación Visual en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Es maestro en producción editorial por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente cursa el doctorado en Artes y Diseño en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde investiga sobre la producción de impresos escolares con la técnica Freinet en México bajo la dirección de la doctora Marina Garone Gravier. Aunando su labor académica, se desempeña como diseñador gráfico y editorial de manera independiente. Asimismo, realiza y colabora en proyectos de edición literaria. Su tema, lo que nos va a contar hoy, es una técnica pedagógica de la imprenta escolar, históricamente conocida como técnica Freinet. Es una pedagogía basada en el uso de la imprenta y su producción de impresos a fin de propiciar la expresión libre y espontánea de sus educandos. Y ahí entonces le cedo la palabra a Juan Pablo para que nos maraville con este tema que me parece tan lindo y tan interesante. Juan Pablo, contigo. Muchas gracias, Luis. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ya se aprecia mi presentación? Sí, se ve perfecto. Sí. Perfecto. De acuerdo. Estoy haciendo algunos cambios de diapositiva. ¿Sí se ve? Se ven. Cambió. Okay. Bien, perfecto. Te escuchamos, te vemos. Todo corriendo bien. Perfecto. Bueno, voy a dar inicio a un texto que escribí para acompañar esta presentación. Y dice así. Esta ponencia la he realizado como parte de las actividades de mi estancia en el posgrado en Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde realizo una investigación sobre la imprenta escolar Freinet y su producción editorial mexicana, la cual es dirigida por la doctora Marina Garone Gravier, a quien agradezco ampliamente las gestiones para dar esta charla. Asimismo, también a Luis Blau y al colectivo de rescate de la imprenta Ceremos por abrirme las puertas de su espacio y celebrar juntos este Día del Libro. Gracias también a la audiencia que nos acompaña. En esta ocasión les hablaré sobre una pedagogía renovadora que se valió de la imprenta como herramienta educativa, la técnica Freinet. A decir verdad, la imprenta es inherente a la educación. Basta con recordar que en nuestro imaginario universal asociamos la figura del libro con el saber,
o que las estadísticas de la industria editorial, me atrevo a estimar que de cualquier parte del mundo, son lideradas por la impresión de materiales educativos y didácticos. En suma, no hay asunto humano que haya consumido tanta tinta de imprenta como el de la educación, decía un profesor freinetiano. Pero esta charla trata sobre la imprenta puesta en el entorno educativo inmediato, es decir, sobre niños y jóvenes, autores y productores de contenidos editoriales que se sirvieron de la imprenta para encaminar su formación humana y tejer entrañables redes de colaboración. El artífice de tal hazaña educativa fue Celestin Freinet, un profesor que en la década de 1920 se inició en la docencia en la Escuela Rural Francesa de Bar-sur-Lot. Antes de ejercer la docencia, Freinet fue un joven combatiente por obligación durante la Primera Guerra Civil y recibió un impacto de bala en el pulmón. Tras sus convalecencias, dedicó gran parte de su tiempo a la exploración teórica, misma que más tarde fundamentaría su pedagogía. Freinet buscaba que los alumnos fueran los artífices de su propia educación, basada en la cooperación y la expresión y comunicación libres. El trabajo, entendido como actividad organizada, era un eje determinante para él. Por eso uno de los principios sustanciales de su técnica fue el lema «La educación por el trabajo». Freinet se dio cuenta de que la imprenta era el instrumento ideal para propiciar los principios que fundamentaban su pedagogía, y en 1924, tras planificar una sencilla prensa tipográfica con el funcionamiento de una plancha de presión, concretó los primeros ensayos de la históricamente denominada técnica Freinet o técnica de la imprenta escolar. El primer gran acierto de Celestin Freinet para establecer esta propuesta fue la implementación del texto libre, un texto que el niño escribe libremente cuando tiene deseos de escribirlo y según el tema que le inspire. Cuando Freinet introdujo la imprenta en el aula de su escuela de Bar-sur-Lot, los niños producían sus textos libres en una especie de publicación interna que Freinet denominaba el libro de vida. Hasta aquí los niños ya plasmaban sus textos tipográficamente, pero algo más le faltaba para que su técnica se consagrara. Posterior a la incorporación de la imprenta al trabajo escolar, otra de las alternativas pedagógicas revolucionarias ideadas por Celestin Freinet y su esposa, Elise, fue la correspondencia interescolar. Tras dicha experimentación postal, Freinet y su esposa percibieron un poderoso mecanismo de comunicación auténtica, mediante el cual los niños ya no escribían para sí mismos, sino para sus corresponsales. La técnica de la imprenta escolar se consagró cuando el maestro francés enlazó la experiencia de la correspondencia interescolar con la producción de impresos. De esta manera, los alumnos ya no solo producirían sus textos, sino que ahora los transmitirían a un público lector. Pronto la circulación de los impresos se constituyó como el motor motivacional de la imprenta escolar, es decir, saber que sus trabajos tenían un fin y que serían recibidos por personas de su entorno o de latitudes lejanas incentivaba la creación y producción de impresos y, por ende, el aprendizaje en los alumnos. De esta manera, Freinet configuró una ecuación del quehacer editorial donde pensar, crear, producir y poner a circular un contenido son acciones cíclicas y concatenadas. Tras articular el texto libre, la imprenta y la circulación por correspondencia, surgió la primera revista escolar elaborada por el maestro francés y sus alumnos. Esta publicación se llamó La Cherpe y vio la luz hace 98 años, en el abril de 1927. En la página final del número, Freinet dirigía un comunicado a los profesores que tuvieran ante sí dicha publicación. En la parte superior les promocionaba la lectura de su texto La imprenta en la escuela, mientras que en la parte inferior remataba con un mensaje que traducido al español diría algo así como: adquiere una imprenta para tu clase y únete a nosotros. Una frase que seguramente retumbó en la brevedad en el gremio magisterial francés y de naciones aledañas, pues para octubre de aquel 1927, la imprenta escolar ya tenía presencia en diversas escuelas francesas, también en algunas de Bélgica, Suiza y España. En aquel 1927, Freinet fundó la Cooperativa de la Enseñanza Laica, en cuyos propósitos figuraban la divulgación de la técnica, así como la fabricación y distribución, al menos en Francia, de los insumos para llevarla a cabo. Dicha cooperativa se encargó de la producción de prensas y demás instrumentos para impresión, como rodillos para entintar, chivaletes, la fundición de una póliza de tipos, de viñetas y ornamentos.
Como reguero de plomos, la imprenta se esparció por las escuelas francesas y con ello el movimiento Freinet se consolidaba. De acuerdo con los estudiosos del freinetismo ibérico, en España la técnica Freinet tuvo 3 vías de acceso. Una de ellas corresponde a la experiencia con la imprenta escolar a finales de la década de 1920 de profesores miembros del Grupo Batec, un colectivo destinado a la socialización de las corrientes pedagógicas y a discutir la Presta aplicación de atención tales a lo que métodos y dice Sochi. técnicas en varias regiones españolas, así como, a decir del propio movimiento, a despertar en el pueblo el amor por la escuela. Uno de los miembros del Grupo Batec fue el maestro Patricio Redondo Moreno, quien años más tarde sería el incursor de la imprenta escolar en México y América. Un profesor, Herminio Almendros, contaba que al conocer la propuesta de Freinet, la expresión de Patricio Redondo fue la siguiente: hay instrumentos que condicionan un trabajo, sin ellos nada, y ese de la imprenta es de un incentivo superior al juego, es el incentivo del trabajo. Qué gran descubrimiento para mi escuela. Tras la derrota republicana y el establecimiento de la dictadura franquista, Patricio Redondo llegó a México como exiliado político en 1940. El maestro se estableció en la población mexicana de San Andrés Tuxtla, en el sureste de Veracruz, y tan pronto como le fue posible, fundó su escuela bajo el nombre de Escuela Experimental Freinet de San Andrés Tuxtla. La primera publicación periódica elaborada con la técnica Freinet en dicha institución mexicana data de 1943. Fue nombrada Xochitl, misma que a la larga sería ampliamente reconocida como el impreso insignia del plantel. Con el paso de los años y conforme la escuela se fue posicionando, a Xochitl se le añadieron otras publicaciones periódicas escolares, todas impresas con el sistema de impresión tipográfica, donde los niños plasmaban con plena libertad sus vivencias, intereses e inquietudes, y finalmente las ponían en circulación, llegando a lectores de México y de otros países. Los cuadernos Xochitl eran conformados en su mayoría por contenidos misceláneos, que los alumnos elaboraban en una determinada periodicidad. Sus cubiertas no tenían relación directa con las obras contenidas en su interior, salvo algunos números temáticos, como es el caso del Xochitl número 10 dedicado a Uruguay, en el cual nos adentraremos más adelante. Uruguay fue la segunda nación americana que adoptó la técnica Freinet en sus recintos educativos. En diciembre de 1947, Patricio Redondo y sus alumnos mexicanos entraron en comunicación con sus pares uruguayos por medio del Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal del Uruguay, institución que los canalizó con escuelas de dicha república a fin de iniciar un intercambio postal y de publicaciones entre escolares latinoamericanos. La primera obra producto de la colaboración entre niños de ambas naciones la encontré en el Xochitl número 6, publicado en agosto de 1948. Se trata de un grabado intitulado Gaucho Uruguayo. A continuación resumo el proceso de su elaboración. El niño uruguayo Humberto Israel Pedroncino, de la Escuela de Agraciada de Soriano, sostenía correspondencia epistolar con el niño mexicano Roberto Lagunes Moreno. Pedroncino le envió a Lagunes un cromo con una escena gauchesca del pintor platense José Speroni. Los niños de la escuela decidieron reproducir un fragmento de tal imagen en su revista escolar Xochitl, y el joven Alejandro Molina fue el encargado de trabajarla sobre el linóleo. Molina fue un talentoso alumno cuya especialidad fueron las artes del grabado. En breve apreciaremos otros ejemplos de su gráfica y conoceremos el método de impresión cromática que consiguió tras sobreponer placas de linóleo para obtener múltiples tonos. En octubre de 1949 vio la luz el cuaderno Xochitl número 10 dedicado a Uruguay. Un gaucho a caballo como símbolo de identidad de aquella nación ilustró la cubierta del impreso. El crédito de la imagen no está explícito, pero la gestualidad de la gráfica apunta a que se trata de una obra más de Alejandro Molina. Probablemente hubo una confusión al asignar el número de la edición, pues todos los ejemplares que he podido analizar de este Xochitl tienen sobrepuesta una serpentina de corrección que finalmente la identifica con el número 10. A vuelta de cubierta se plasmó la fecha en que se terminó la edición, 15 de octubre de 1949. Todos los números de Xochitl, así como todas las publicaciones producidas por la Escuela Experimental Freinet, inauguraban su contenido con una hoja de honor. En ella colocaban, a modo de homenaje, el nombre del ideólogo de la técnica, Celestin Freinet, el de José de Tapia Bujalance, intérprete de la técnica en España,
Asimismo, el de Antonio Benaiges, mártir de la técnica Freinet y de los principios de la escuela moderna, profesor español republicano, asesinado y desaparecido por el franquismo en 1936. Complementa dichos nombres un ornamento en la parte superior cuyo cliché seguramente fue elaborado en linóleo. Así hemos llegado al corazón de esta ponencia, la materialización gráfica del quehacer colaborativo entre escolares mexicanos y uruguayos a través de la técnica Freinet. Como primer contenido, este número especial de Xochitl presentaba una transcripción del poema Estío, de la poeta uruguaya Juana de Ibarború, también conocida como Juana de América. La ilustración que acompaña el poema fue retomada de un libro intitulado Uruguay, obsequiado por los niños uruguayos a los alumnos mexicanos de la Escuela Experimental Freinet. Técnicamente se trata de una imagen cuya matriz gráfica es un conjunto de placas de linóleo, cada una registra un color. Este es el singular método de cromotipia para prensas Freinet que ideó el alumno Alejandro Molina, quien por supuesto es el artífice de esta reproducción. En esta imagen, Molina implementó 5 plecas para obtener 5 tonos distintos. En lo sucesivo seguiremos visualizando otras de sus cromotipias. En la página siguiente se encuentra la editorial del impreso, en la cual se explica que este número está ofrecido especialmente a la maestra Alicia Porro Freire de Maciel, la introductora de la técnica Freinet y del quehacer editorial pedagógico en Uruguay, de quien hablaré más adelante. Además, la composición tipográfica es acompañada por la impresión de un fotograbado que retrata a una niña posiblemente uruguaya. Posteriormente encontramos un fotograbado del monumento al prócer uruguayo José Gervasio Artigas. Si bien no está claro de dónde fue retomada la fotografía de referencia, es muy probable que haya sido cortesía de los corresponsales orientales. A un costado se plasma la bandera de Uruguay, cuyo dibujo fue realizado por la niña Fantina Beatriz Ureta, de la Escuela de Primer Grado número 100 de Montevideo. El tratamiento gráfico fue producto de Alejandro Molina y de sus maravillosas gubias, que, dicho sea de paso, eran artesanales, pues en la Escuela de San Andrés Tuxtla los alumnos construían sus propias gubias para grabar. Las páginas siguientes conforman un hermoso trabajo de investigación derivado de la colaboración entre escolares de quinto y sexto grado. Se trata de un extenso estudio sobre Uruguay y su condición geográfica en relación con la localidad mexicana de San Andrés Tuxtla. Abre la narrativa una ilustración científica elaborada íntegramente con tipos móviles diminutos y diversas placas de linóleo geométricamente trazadas, que busca explicar la ubicación terráquea de San Andrés Tuxtla y Montevideo, y las condiciones climáticas y geográficas que de su localización devienen. La lectura de este estudio es armonizada por una imagen subexpuesta a los cuerpos de texto, que corresponde a una flor de ceibo, pues, de acuerdo con lo narrado por los niños en su investigación, tiene un valor simbólico para la nación oriental. Hay también un texto intitulado Viaje, donde, entre otros detalles, el alumno Rolando García Cortés calcula la distancia entre la localidad mexicana de San Andrés Tuxtla con la capital uruguaya, sin más herramientas que un globo terráqueo y objetos comunes de medición. Este texto es ilustrado con una gráfica producida por el niño mexicano Arcadio Hernández Olin, que nos demuestra una especial habilidad comunicativa para transmitir conceptos complejos. Cabe mencionar que Rolando García Cortés fue el primer alumno que se educó enteramente con la técnica Freinet en México, es decir, fue el primer niño que aprendió a leer por medio de tipos móviles. He tenido oportunidad de observar composiciones tipográficas formadas por él en otros impresos y son realmente impecables. Además de ser un sobresaliente alumno, fue un gran cajista e impresor. Posterior al texto de García Cortés, se colocó una sección llamada Vibraciones, donde los niños mexicanos externaban sus pensamientos hacia Uruguay, rememoraban los datos que les parecían interesantes de su geografía, sociedad y cultura, y exaltaban su experiencia comunicativa con los corresponsales de aquel país. A estas alturas de la presentación quizás se pregunten por qué los cuerpos de texto se formaban con pólizas de tipos de palo seco. De acuerdo con el profesor freinetiano Ramón Costello, el uso de estas familias tipográficas se debía principalmente a la claridad, sencillez y eliminación de rasgos innecesarios en sus trazos y a la semejanza que tanto la tipografía Cable
empleada en este caso, o como la futura, tienen con una letra que ellos llamaban script, que era una especie de manuscrita estructurada a partir de líneas rectas y circulares, con la que los Mirá niños vos. empiezan a hacer prácticas de escritura sin complicaciones, de un modo natural y con rapidez desde la edad preescolar. De vuelta a los gráficos colaborativos, encontramos el escudo de la República Oriental del Uruguay, bellamente trazado por la niña uruguaya Fantina Ureta y tratado gráficamente por Alejandro Molina, en conjunto con el también alumno mexicano Manuel Absalón. La imagen estelar que en este impreso nos deleita es la reproducción de un cromo de la carreta, la escultura de José Belloni, ubicada en el Parque Batlle de Montevideo, otra extraordinaria cromotipia de Alejandro Molina. En total he tenido 3 ejemplares de este Xóchitl en mis manos, 2 que sí se publicaron y uno que se quedó en la escuela como prototipo, el cual presenta una gráfica distinta de la carreta. Tal parece que originalmente iban a publicar el grabado monócromo, pero después decidieron incorporar la imagen a todo color. Ahora bien, he dejado las páginas centrales del cuaderno Xóchitl número 10 hasta el final, ya que son las que me llevarán hasta Uruguay para presentarles una mirada de la escena editorial pedagógica que se gestó por aquellas tierras a mediados del siglo XX. Esta plana nos presenta un listado de más de 40 publicaciones escolares que en ese tiempo circulaban en la nación oriental. Y es que en los años 40, mientras Patricio Redondo establecía el concepto técnica Freinet en México, en Uruguay comenzaba a fraguarse una corriente editorial pedagógica denominada periodismo escolar, influenciada en buena medida por las ideas de Freinet y cuya principal impulsora fue la maestra uruguaya Alicia Porro Freire de Maciel. Entre ambas alternativas había una diferencia medular. La técnica Freinet producía los impresos en el aula como parte de la acción educadora, y el periodismo escolar, por su parte, no contemplaba el uso de prensas tipo Freinet, por lo que los impresos se mandaban a producir a talleres de imprenta profesionales. No obstante, ambas propuestas tienen un común denominador: educar a los alumnos por medio de instrumentos que fomentaran su comunicación y expresión de manera libre y espontánea. Si algo tienen los postulados pedagógicos freinetianos es que son totalmente adaptables al contexto en que se aplican, tomando en cuenta factores sociales, culturales y políticos. De estas publicaciones escolares he podido conocer algunas. Una de ellas es Antorcha, de la Escuela Palestina de Montevideo. Este periódico lo producían en los talleres gráficos Goes. Su publicación data de 1944. Juventud es otro de ellos. Este lo publicaba el órgano estudiantil de Nueva Palmira. Sus primeros números datan de 1945. Aire Libre lo publicaba la Escuela al Aire Libre número 3 de Florida, Uruguay, y su aparición data de 1946. Todos los impresos que he consultado ofrecen exquisitas narraciones desde la óptica espontánea de los escolares. Además, otra característica que les identifica es que solían contener anuncios publicitarios, pues su distribución era gratuita. Sin duda, el periódico escolar uruguayo de mayor alcance fue Compañeros, elaborado por los estudiantes que orientaba Alicia Porro Freire de Maciel, fundadora y directora en la década de los años 40 de la Biblioteca Infantil número 1 de Montevideo. Este proyecto bibliotecario ofrecía a las infancias un sinfín de actividades recreativas, entre las que destacaba el Club Infantil Compañeros, encargado de editar el periódico homónimo. Compañeros fue la publicación desencadenante del apogeo de esta corriente editorial educativa en Uruguay. El maestro Patricio Redondo definía a este periódico como el campeón de las nuevas técnicas pedagógicas. Se estima que tuvo tirajes de hasta 24.000 ejemplares, se editaba en 2 lenguas, el español y el esperanto, y se intercambiaba con escuelas de diversas partes del mundo. Según consta en el Compañeros número 40 de agosto de 1948, la imprenta escolar tipo Freinet comenzó a producirse en Uruguay en dicho año, aunque con el nombre de imprenta escolar Artigas. La gestión para que este instrumento se produjera fue impulsada por Alicia Porro Freire de Maciel. En dicho número de Compañeros se incentivaba la promoción con el siguiente encabezado: Ahora todas las escuelas podrán tener su imprenta.
Por alguna razón que hasta ahora desconozco, en Uruguay decidieron bautizarle con el apellido de su prócer y no con el del ideólogo del artefacto, Imprenta Escolar Artigas. Por supuesto, una de las principales instituciones que adoptaron esta prensa tipográfica fue la Biblioteca Infantil número 1. Es sabido que a mediados del siglo ¿Quién se XX, con fue? esta prensa tipográfica, los niños del Club Compañeros realizaban 2 publicaciones mediante su sistema de impresión manual. Sin embargo, no me ha sido posible conocerlas todavía. Actualmente me enfoco en estudiar la producción de impresos Freinet de mediados del siglo XX en el contexto mexicano, y la última publicación que he hallado, donde se pone de manifiesto la relación México-Uruguay a través de la técnica Freinet, es el cuaderno Mi Afán de agosto de 1954, publicado por los niños de los grados iniciales de la Escuela Freinet Mexicana. Esta edición, dedicada a los niños uruguayos, y en su página final, esta edición está dedicada a los niños uruguayos, y en su página final recoge algunos pensamientos de José Gervasio Artigas. Hasta aquí he tratado de exponer los principios sustanciales de la imprenta escolar Freinet, así como el accionar colaborativo de la Escuela Experimental Freinet de México con la comunidad educativa uruguaya, acontecida a mediados del siglo XX. Ha sido un placer haber compartido avances de mi investigación con ustedes. La técnica Freinet nos demuestra, a través de experiencias editoriales colaborativas, que es posible estrechar nuestras culturas y expandir los horizontes. A todas y todos, muchas gracias. Muy bien, Juan Pablo, la verdad, interesantísimo, interesantísimo esto que nos propones, inclusive con la información de las publicaciones con esta técnica. Me imaginaba mientras hablabas que deben de estar en Biblioteca Nacional seguramente, y bueno, y allí hay que ver si las podemos tener a la vista y disfrutarlas con profundidad. Yo me anoté un par de preguntas que surgieron de la presentación y me preguntaba si conoces alguna otra experiencia de imprentas Freinet o que hayan quedado documentadas. Sí, claro, en Uruguay, en Sudamérica, principalmente en Argentina, Chile y Uruguay. Justamente hace poco se editó un libro que se llama La mano piensa, y trata, si mal no recuerdo, sobre la experiencia con la imprenta Freinet de un profesor llamado Olegario Villalba. Recuerdo que su publicación escolar se llamaba La Serranía. Debe de ser como de finales de los años 50 y de inicios de los años 60. Esta experiencia con la técnica Freinet es hasta el momento la única, al menos hasta en nuestros tiempos, que retrata experiencias sudamericanas del movimiento Freinet. Claro, sí, y los grabados a color me impresionaron un poco porque la técnica de imprenta significa una matriz diferente para cada color, entonces, o sea, implica mucho tiempo de dedicación. Son fantásticas las imágenes y la técnica de grabado y también hacer tipografías con distintos colores en las páginas también significa pasar más de una vez por la máquina, ¿no? Las composiciones hay que entintarlas diferentes y esa técnica que se transmitía ahí también me hace reflexionar sobre qué pasaba con los alumnos. Si tú mencionaste dos, Alejandro Molina y Roando García Cortés, ¿tenés alguna novedad si se dedicaron o qué pasó con ellos? Claro, sí. Bueno, de Alejandro Molina, él es un caso particular porque él ingresa a la escuela siendo ya casi un adolescente. Contaba el maestro Patricio Redondo que cuando Molina era un niño, ayudaba a su papá a trabajar en el campo. Entonces él inicia su educación primaria ya tarde, ¿no? Ya casi llegando a la adolescencia. Eh,
Una escuela secundaria de la localidad de San Andrés Tuxtla también producía esporádicamente impresos escolares, y he llegado a percibir algunas creaciones de Molina. Sin embargo, después le pierdo el rastro. Supongo que una vez terminada su educación básica, se volvió a dedicar a trabajar el campo. Y de Rolando García Cortés, sí lo he estudiado mucho. Él inicia, él es el primer alumno de Patricio Redondo. O sea, él tenía muchos alumnos, pero ya muchos ya sabían leer porque ya cursaban la educación primaria. Pero Rolando es un caso particular porque él es el primero que inicia a leer ya, por así decirlo, por medio de la imprenta y de los insumos tipográficos. Y sí, sus impresos escolares están muy bien formados, las composiciones tipográficas, las impresiones también impecables. Sin embargo, él fallece siendo un adolescente. Me parece que cuando iba en segundo de secundaria fallece. De hecho, un impreso escolar de la Freinet se lo dedican, y fue así que pude conocer la noticia. Y bueno, creo que eso es lo interesante de la técnica. O sea, que no se centraba en transmitir a los alumnos conocimientos sobre las artes de la imprenta, ¿no? Sino que la imprenta era el medio para su educación. Y bueno, o sea, hay personas egresadas de esta escuela que se dedicaron a muchos oficios, pero también hay gente, sobre todo escritores, que bueno, tenían la vocación por las letras y desarrollaron también papeles muy, muy importantes, sobre todo aquí en la edición alternativa mexicana. Y bueno, justamente el próximo viernes voy a presentar otra plática sobre impresos escolares mexicanos, y ahí voy a profundizar un poquito más en personajes como los que mencioné, en alumnos. Me interesa mucho reivindicar la figura de los alumnos como autores, y a pesar de que suele ser un poco complicado porque no es muy fácil hallar sus particulares, ¿no? Sí, totalmente. No sé si acá nos siguen, tenemos invitados y bueno, gente que se sumó a la presentación. Si te parece bien abrir alguna otra pregunta del público, a ver si se animan. Sacilja. Muchas gracias. Bueno, pues felicitarte, Pablo, por toda la investigación y trabajo que has hecho. Para mí fue maravilloso ver las imágenes, lo que nos mostrabas de la carreta, por ejemplo, ese cálculo geográfico que hacían, ¿no? Y esta relación que hay Uruguay-México, y como bien dices, pues poder, sí, rescatar esta figura del alumno como autor, y además todo este trabajo tan importante que espero se siga fomentando para, pues, en las escuelas, ¿no? Entonces, pues, nada más eso, felicitarte por todo el trabajo realizado y pues mucho éxito en las siguientes pláticas también. Y gracias por abrir este espacio, Lucho, me parece increíble. Muchas gracias. Gracias. El más, Marcelo. Bienvenido, gracias. Buenas tardes, ¿se me escucha bien ahí? Sí, perfecto, adelante. Me quiero presentar, mi nombre es Marcelo de Brum. Soy estudiante de la Escuela de Industrias Gráficas de Uruguay desde el año 1997. Tuve la suerte de hacer todos los cursos en esa escuela y tuve la suerte también de en algún momento empezar a dar clases allí. Ya llevo 19 años dando clases. Muy contento por el resumen que hiciste, por la historia que contaste de Pablo, te felicito. Siempre uno está rescatando las artes gráficas, sobre todo en estas coyunturas donde la lectura se ha vuelto digital, donde algo aparece en un dispositivo que emite luz y la gente no tiene ni idea que el tipo móvil tiene una aleación de plomo, estaño y antimonio, tiene una estructura determinada, tiene que hacer una limpieza determinada después que se termina de usar, que los
software, que los programas que usamos hoy por hoy, editores de imágenes o composiciones de ilustraciones, todos, absolutamente todos, fueron creados en base a las normas tipográficas y ortotipográficas. Hay gente que lamentablemente desconoce eso, se piensa que alguien un día inventó el Word o inventó el Photoshop, y no es así. Entonces, rememorar y recoger la historia y contar pedacitos de ella, a uno que tiene su corazoncito en lo gráfico, lo llena de emoción. Hay otro participante por acá que no voy a nombrar, que es estudiante mío, porque lo llevo en el corazón, que pasó por la escuela también, y es un muy buen gurí, y él también tiene muy, muy claro y seguramente se puede expresar al respecto con respecto a esta charla. De mi parte, salud y muy agradecido por la invitación. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Bueno, Marcelo hacía referencia justamente a Santiago, que es mi hijo, estudió y egresó con ellos, así que, y justo ahora nos abandonó porque se tiene que ir a facultad, así que bueno, es un estudiante, tiene clase a las 5, así que ya no está acompañándonos, y es mi asesor técnico además. Sí, claro. Sí, ¿alguien más? Si no hay más preguntas al respecto, bueno, agradecerte tu tiempo, tu generosidad, Juan Pablo, a todos los participantes también que pudieron sumarse y ser parte de esta novedad, una investigación novedosa, sin lugar a dudas, que motiva, inspira a seguir profundizando, que construye estos puentes tan interesantes a través de las artes gráficas, de la comunicación visual, y eso nos motiva, nos nutre, así que no tenemos más que agradecimiento. Con Juan Pablo tenemos en común la tutora, bueno, él va a ser un doctor muy joven, que es algo que envidio mucho de la UNAM, que los doctores egresan muy jóvenes, y quiero sí mencionar a la doctora Marina Garone Gravier, fue tutora de grado nuestras, y ella siempre está hilando y tratando de vincular estudiantes, y eso es lo llevamos en el corazón y somos eternos agradecidos de su impulso y de que estemos siempre tratando de generar espacios de encuentros, de relación y de exposición de la historia, de las artes gráficas y la comunicación visual. Así que, Juan Pablo, muchas gracias, te mando un gran abrazo, Sacilca, Tamara, bueno, Marcelo, está por allí Virginia, a todos los que nos acompañaron. Esto va a quedar grabado y lo vamos a estar publicando en el canal que hicimos del rescate de la imprenta, así que lo vamos a poder ver para evacuar dudas que nos hayan quedado, y después, bueno, contactar con Juan Pablo si queremos seguir sabiendo un poco más, profundizando. Gracias a todos por estar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.